Hola, hermanos de Call From, bienvenidos a este nuevo podcast donde voy a hablar sobre un milagro que me ocurrió y tal vez milagro no es la palabra adecuada. Es algo nuevo, algo que no que aprendí, digamos que son cosas que uno ya conoce, ya sabe, pero nunca pone en práctica y después lo pone en práctica y descubre que funciona o que uno debió haber estado haciendo eso desde siempre. Ese tipo de testimonio. Y entonces no es un milagro. Ahorita explico por qué digo que no es un milagro. Pero es sobrenatural. No sé si. Sí, sí, voy a decir que es sobrenatural. ¿De qué trata? Ok, comenzamos desde el comienzo. Vi un documental en YouTube, perdón, en Netflix. Este documental de aquí se llama Heal. Aquí. Heal y es acerca de personas quienes dan su testimonio de cómo ellos se sanaron, autosanaron sus cuerpos de enfermedades graves, incluyendo cáncer y cosas así, por medio de meditación, por medio de ellos meditando y visualizando su sanación, sus células sanándose y todo por su mente. Digamos que mentalmente ellos sanando sus cuerpos de enfermedades graves o cosas significantes. Y obviamente es bastante inclinado a nueva era, a prácticas de nueva era. Sin embargo, estaba viendo el documental y aún con todo eso, con toda esa inclinación a nueva era, yo decía, eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido, lo que ellos están haciendo. O sea, ellos como que visualizan su enfermedad, le hablan a su enfermedad, visualizan su sanación, hablan, pronuncian palabras de sanación y dan testimonio luego que hay sanación y que ese es como el resultado. Y yo dije que tiene razón, eso es lógico y ya les explico por qué estaba de acuerdo con ellos. Y bueno, en ese momento yo estaba pasando por una gripa, o un resfriado, o una gripa. El caso es que yo desde hace mínimo 20 años, yo sufro de tos crónica. Estoy hablando de que cada vez que me da cualquier resfriado, cualquier gripa o cualquier cosita que me produce tos, el resfriado y la gripa se van normal, pero la tos me perdura meses, literalmente, meses. Es un problema que tengo, es una tos crónica. Y yo vi ese documental en ese momento cuando estaba con esa gripa y ya comenzó la tos. Y yo ya conozco cómo es el proceso. La tos me dura meses. La gripa, el resfriado, días y la tos meses y es algo que me atormenta. Entonces, en ese momento estuve viendo el documental y al terminar el documental dije, yo voy a hacer eso. Yo le voy a hablar a mis pulmones, a mi tos, a mi garganta. Voy a hablar de todos los elementos biológicos y les voy a decir, voy a proferir, como pronunciar, declarar sanidad. Y, y bueno, entonces fue lo que hice. Me fui a mi lugar secreto y empecé, no era oración, era conversación. Era yo hablándole a mi cuerpo, a los elementos del sistema respiratorio que están involucrados en esto de tos. Y les hablé a mis pulmones. Ustedes no tienen ninguna enfermedad grave, ustedes no tienen bronquitis. Anulo todas esas palabras de todas esas personas quienes me escuchan con tos y me dicen que usted tiene un problema, un bronquitis. Anulo todas esas palabras en el nombre de Yahushua. Y ustedes no están enfermos, ustedes están sanos en el nombre de Yahushua. Y le hablé a mi garganta y le hablé a mis cuerdas vocales y le hablé a todos los componentes. Al otro día amanecí con el 80% de mi tos sanado. No el 100%, ¿ok? Pero conociendo como
mi físico, como pueden ver, no fue el 100%, fue el 20%. Pero conociendo ese aspecto mío, de esa tos crónica de la cual sufro, yo entendía que esto iba a ser algo de meses y estoy hablando de una tos que yo no puedo terminar una sola oración sin toser. No puedo hablar una sola oración sin toser y así duro semanas e incluso meses. Pero con esto que hice, al otro día, el 80% de ese problema se fue. No se fue por completo, pero espere, sigo entrando a lo que quiero entrar. Ok, entonces fue algo bastante, yo diría, no milagroso, pero sí sobrenatural. Sí hice algo que como que no me enseñó este documental, sino que me recordó este documental de verdades que existen en la Biblia. ¿Y a qué me refiero? Entonces, primero que todo, hay que entender algo. El diablo no es creador, él no crea nada, él no hace cosas nuevas. El diablo lo que hace es imita a Dios imita, usas las herramientas que Dios nos dan, hace imitaciones de Dios. Y así por eso es que tanta gente se convence en sus prácticas de nueva era, de budismo, hinduismo, todas las demás religiones, esoterismo, misticismo, ocultismo, porque hay cosas que resultan en esas prácticas, porque el diablo está utilizando herramientas que ya existen y con resultados que muchas veces se dan con esas herramientas, más no significa que el diablo creó eso, simplemente es como decir, em, sí, como existen herramientas para crear puentes y obras de ingeniería, pero también esas herramientas se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, el diablo utiliza herramientas que sirven en el dominio espiritual, pero les da un giro diferente. Entonces, aunque, ¿sí me entienden? Aunque estoy de acuerdo con mucha cosa de lo que hablaban estas personas en este documental, hay bastantes, ya conociendo la realidad, conociendo la palabra de Dios, conociendo las verdades de Dios, tengo esa capacidad de distinguir hasta dónde es legítimo lo que ellos dicen, hasta dónde es viable y hasta dónde es verdad. Y entonces, ¿en qué cosas difiero en cuanto a esas? Aunque las herramientas son las herramientas y son cosas que existen y son cosas que Dios ha dado, ¿en dónde diferencio yo con estas personas quienes practican esoterismo y nueva era? Y es que esas personas en este documental, pues, son practicantes de budismo y de nueva era. ¿Y qué es lo que enseña esas religiones o esas prácticas? Enseña que tú eres Dios. Entonces, existen las herramientas, pero hay que entender que las herramientas son dadas por Dios para el ser humano, para utilizarlas y ponerlas en obra. Pero en este caso, en cosas como la nueva era o budismo, se utilizan esas herramientas, pero se da la mentira de que tú eres Dios. Y tú tienes el poder para hacer esto porque tú eres Dios. Entonces, eso es lo que enseña como budismo y nueva era, pero no eres tú exclusivamente como Dios, sino que todo es Dios. Tú eres Dios, tu vecino es Dios, el árbol enfrente de tu casa es Dios, la hormiguita en ese árbol es Dios, todo es Dios. Entonces no es exclusivo, pero sí es divinidad todo. Y son esas cosas donde uno difiere, ¿no? Eh, pero no por eso uno no va a rechazar las herramientas que son verdad solo porque la filosofía es corrupta o la explicación es corrupta. ¿Sí me hago entender? Ok, el caso es que sí es cierto que tú tienes un poder para, digamos que, hablarle a tu cuerpo, pronunciar sanidad, pronunciar reparación a elementos biológicos. Existe eso y es bíblico. Y quiero hablar sobre ello. Quiero mirar eso en la Biblia. Entonces pasémonos, por favor,
a, a esos casos que existen en la Biblia donde Dios manda o uno puede hablarle a elementos. No orar, no estamos hablando de orar a Dios, no estamos hablando de reprender demonios o u otros seres espirituales conscientes, ni hablarle al prójimo ni a personas, sino a objetos, a cosas, a elementos. Y hay suficientes, digamos que, evidencias o pruebas o narrativas o situaciones donde eso se da. Entonces, por ejemplo, comenzando con Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo que le hablara a una roca para que diese agua en el desierto para darle de beber a toda esa gente que estaba en el desierto. Entonces, ahí está un ejemplo. Hablar a una roca, otro ejemplo. Eh, Éxodo, cuando Moisés dividió el mar, Éxodo 14:15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es que escuche esto. Moisés buscó a Dios para salvación para ese momento que los egipcios iban detrás de ellos a matarlos. Y Dios le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Es como extraño eso, ¿no? Pues, ¿por qué Dios le está diciendo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pues la situación es bastante crítica, pues obviamente Moisés va a buscar a Dios, pero es como interesante lo que Dios le dice. ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, Dios ya le había dado autoridad a Moisés para hablarle a los elementos, tal como le dio autoridad para hablarle a la roca para que diese agua. Eh, También ya Moisés tenía ese tipo de autoridad sobre este tipo de elementos. Es como decir que Moisés, ¿sí me entiendes? Moisés, sin tener que volver a Dios, él simplemente pudo ir directo al mar y hacer ese milagro. Dice, di a los hijos que marchen, di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, la referencia aquí es tú hazlo. Alza tu vara, tú extiende tu mano, tú divide el mar. No yo, sino tú. Entonces, Dios le había dado ya ese poder, le había dado esa autoridad para que Moisés lo hiciera. Obviamente viene de Dios ese poder y autoridad, pero Dios se lo dio a Moisés para que él dividiera el mar. Y él hiciera ese milagro. Otros ejemplos. Josué. En una batalla de Josué, Josué detuvo el sol y la luna. Los detuvo. Los astros. José le habló al sol y a la luna. Josué 10. Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas, Sol. Entonces Josué le está hablando a elementos. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, sí, Josué hablándole a elementos. No orando a Dios, sino hablándole a elementos. Otra, esta es una visión, Ezequiel 37. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Dios le dijo a Ezequiel, y diles, huesos, huesos secos, háblele a estos elementos biológicos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Jesús también le hablaba a los elementos. Mateo 21, y viendo una higuera cerca del camino, no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo Jesús hablándole a un árbol, a un elemento biológico, una planta. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y eso mismo es lo que hizo Jesús, hablarle a elementos
Él dijo que nosotros también no solo podemos hacer eso, sino debemos hacer eso. Debemos hablarle a elementos y hablarles con autoridad sobre estos elementos. Ahora, obviamente no creyendo que los elementos tienen oídos o tienen conciencia, no, sino que es un acto simbólico. Y es con poder que viene y es con autoridad que nos es dado desde el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Me hago entender? Y aquí es donde nos vamos distanciando de los que practican esoterismo y misticismo y ocultismo y nueva era, que ellos piensan que ellos son Dios y los elementos también son Dios y que todos estamos poniéndonos en común acuerdo como Dios, como dioses que somos. Eso es falso. Es simbólico y es con autoridad y es con poder que viene del reino de los cielos y son herramientas que sí existen y son herramientas que muchas veces utilizan otras religiones o otras prácticas. Entonces las herramientas son verdaderas. Las explicaciones no siempre son verdaderas, pero las herramientas son verdaderas. Y las explicaciones de la Biblia son las verdaderas explicaciones. ¿Ok? Entonces, ellos preguntaron cómo hizo Jesús eso con este elemento. ¿Y Jesús qué respondió? Respondiendo Jesús, em, si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte, un monte, un elemento de la naturaleza, un monte, dijeréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. O sea, Jesús, nuestro propio Señor y Salvador, nos está diciendo, háblale a los elementos con autoridad y con poder que yo mismo les estoy dando. Ok, otro, Mateo 8:24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Otra vez le habló a elementos y se hizo grande bonanza. Entonces Jesús le habló a los elementos y los elementos le hicieron caso. Pero noté como que estaba como disgustado. En vez de decir, cálmese todos, tranquilos, yo los salvo, se levantó como disgustado. ¿Por qué teméis? Porque es casi como si estuviera diciendo, ¿para qué me despertaron? Hombres de poca fe. Acabo de decir que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover una montaña. Y aquí tienen el mar y el viento alborotados. Y así mismo como pueden mover una montaña, pueden decirle a esas olas que ya dejen de hacer eso, ya dejen de estar alborotados. Y no, me tienen que levantar a mí para que yo haga todo. Entonces es como si tuviera esa molestia de que estos discípulos aún no tomaran esa palabra, esa autoridad, ese poder que él ya les había dado. Aquí hay otra, creo que ya es la última, ¿no? Lucas. Jesús le habló a una enfermedad. A la suegra, entonces, Lucas 4. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, e inclinándose Jesús hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Muchos utilizan esta narrativa para decir que la fiebre debe ser un demonio, porque Jesús reprendió la fiebre. Entonces debe ser un demonio porque la fiebre huyó de ella y él le habló a la fiebre. Pero si seguimos ese patrón de hablarle a los elementos, esto es como lo mismo, cae en esa categoría. Por eso yo no creo que la fiebre es un demonio. Y no creo que Jesús le está hablando a un demonio, sino que le está hablando a un elemento biológico, a una fiebre. Tal como hemos visto a lo largo de este documento esos casos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué más hay?
Pues sí, y eso es como algo que hace Dios y es una autoridad y un poder que Dios nos dio para hacer lo mismo. Y es como lo que él explicó en Marcos 13. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Jesús nos dejó con autoridad. Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ok? Entonces creo que ese es como el testimonio que tengo para este podcast. Em, y entonces, ¿por qué no es un milagro? Porque quiero distinguir eso de milagro de esto lo que estoy dando testimonio em, y, y quiero distinguirlo en categorías, ¿ok? Y creo que para este contexto y para este video quiero decir o sea, he llegado a la conclusión de que digamos que hay tres categorías y hay tres formas de obrar en estas categorías. Entonces la primera categoría sería lo terrenal, hospitales, doctores, medicamentos, cirugías, todo eso físico que existe en este dominio físico, ¿cierto? Lo que ya conocemos. Entonces existe esa categoría física. La otra categoría es lo milagroso, los milagros, lo que Dios hace, las cosas así increíbles que Dios hace desde su dominio, desde su reino, cualquier milagro que Él haga directamente, ¿no? Que venga de Él. Entonces esa es la categoría sobrenatural de milagros. Pero entonces existe esta tercera categoría que es poder y autoridad dada por Dios a nosotros. Entonces no necesariamente es un milagro de Dios porque Él no lo está haciendo directamente de una forma así súper sobrenatural, sino que es algo que ya nos había dado para nosotros ejercer. Y es una autoridad y es un poder de palabra y de fe. Son herramientas espirituales. Y ahí es donde fallamos mucho. Ahí es como somos los discípulos, que vemos los elementos físicos, nos asustamos y no entendemos que hay herramientas espirituales que podemos poner en práctica. Y creo que muchas veces se nos olvida eso. Y ahí es donde quiero hablar sobre esa última categoría, porque obviamente sabemos que existen los hospitales y los doctores y las medicinas y existe todo eso, obviamente. También como creyentes sabemos que Dios es poderoso para sanar y para hacer y para deshacer y sabemos que existen los milagros, eso también lo sabemos. Pero tal vez se nos olvida esta última categoría, que Dios nos dio autoridad y poder a nosotros. Nosotros tenemos autoridad y poder. Y creo que muchas veces, tal vez nosotros no queremos pensar en eso porque sentimos de que, ay, es que nos estamos haciendo dioses, si pensamos de esa forma. O estamos olvidándonos de la humildad. O, o estamos olvidándonos de apoyarnos y buscarlo a Él. ¿Sí me entiende? Entonces creo que hay que como que balancear esas cosas de una forma correcta. Y entender que el hecho de que tenemos autoridad y tenemos poder no significa que somos dioses, que somos todopoderosos, pero entender que son herramientas que nos ha sido dado, legítimamente nos ha sido dado poder y autoridad para hablar sobre cosas. Y hay que entender que esas son herramientas que tenemos que poner en práctica y que tenemos que ejercer y sin temor, sin pensar que estoy usurpando el lugar de Dios porque yo no soy quien para hablar eso o decir eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender?
Entonces creo que esa categoría es una categoría que o nos hemos olvidado que existe o nos da miedo utilizarla o desconocemos, pues sea cual sea la razón. Creo que es una herramienta donde no lo estamos explotando como debemos hacerlo. Y creo que Jesús desde el reino de los cielos nos mira y estará diciendo lo mismo que le decía a sus discípulos en la barca. Hombres de poca fe, yo les he dado poder y autoridad. Si solo tuvieran la fe como un grano de mostaza para activar esa categoría, harían cosas increíbles. Y creo que ese es el problema. No estamos activando esa categoría. No lo estamos activando, no lo estamos utilizando ni explotando a su máxima potencia. ¿Sabes quiénes así están quiénes lo están haciendo más que nosotros, mejor que nosotros? Los de nueva era, los budistas. Y ese es el documental ese que vi en Netflix. Son esas personas utilizando esas herramientas y el diablo engañándolos con explicaciones y filosofías vanas y erróneas. Y entonces utilizan esas herramientas pensando que ellos son dioses y por eso las cosas les funcionan, pero, pero no es eso. Son simplemente las herramientas dadas y hay que entender que tenemos poder en la palabra, tenemos poder, pero entender que viene de Dios y es dado por Dios. Entonces, en mi caso, entonces a lo que quiero llegar es que son tres categorías, ¿ok? Tres categorías. Son lo físico, lo milagroso y ¿cómo se llama esto? La autoridad dada. No sé cómo llamarlo. Y entonces, ¿qué les digo? Hay que utilizar esas tres categorías, ¿cierto? Para situaciones como de salud. Em, entonces, digamos que mucha gente se enferma y hay extremos, ¿no? Hay extremos como que hay personas quienes dicen, no, yo no voy al hospital, yo voy a orar a Dios y yo tengo fe que él hará el milagro, entonces solo se quedan en la categoría de milagros y se enfocan en eso y descuidan las otras dos categorías y se enferman y pueden llegar a consecuencias graves, ¿no? O tal vez Dios haga el milagro y los sane completamente, pero tal vez no, y tal vez se terminan muertos más adelante. Están los que eh, solo se fían y solo se confían y solo le creen a lo que está en este dominio, a este dominio físico, de los doctores, de los hospitales, de los medicamentos. ¿Y qué pasa? Un doctor dice, usted tiene tal cosa y este es una enfermedad terminal, o es una enfermedad crónica, o es una enfermedad de toda la vida, y terminan creyéndole y dándole la última palabra, la autoridad máxima a lo que dice ese doctor. Entonces el doctor dice, te descubrimos un cáncer, solo tienes 6 meses para vivir y las personas se mueren por dentro de, mejor dicho, de la depresión, la angustia, todos esos sentimientos y terminan dándole la autoridad de la palabra, el poder de la palabra, se la terminan dando a un doctor que no es Dios. ¿Sí me entiende? Entonces el doctor dice, usted tiene esto y ya. Y le dan el poder de la palabra al doctor y le dan la última palabra al doctor. Entonces si el doctor dice, usted tiene cáncer y se va a morir en 6 meses, le dieron esa autoridad. No utilizaron esta herramienta, no utilizaron esta herramienta, no explotaron estas dos categorías, sino que pusieron al doctor como la máxima autoridad y con la última palabra sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus resultados. ¿Ok? Y eso es un error también. Y están los de
personas como la nueva era, quienes dicen que no, nada de doctores, nada de cristianismo, nada de Dios, solo nosotros y el universo somos Dios y nada de nada, simplemente nosotros con nuestra mente y meditación y yoga y comiendo vegetales 24/7 y ya, con eso que y eso también. Porque en ese documental dan testimonios de los que se asesinaron. Los que nunca dan testimonio es los que se murieron. Los que hicieron exactamente lo mismo y se murieron. Esos son los que nunca dan testimonio. Ok, entonces, entonces, la idea es utilizar esas tres categorías a su máxima, esas tres categorías y sus herramientas al máximo, explotarlas al máximo y agotarlas. Entonces, estás enfermo, estás mal, vaya al doctor. Obviamente vaya al doctor, vaya al hospital, que te examinen, que te diagnostiquen, que te hagan exámenes, pero, pero, no le des la última palabra, no le des la máxima autoridad a esos doctores y a esos hospitales. O sea, escuche porque ellos harán sus exámenes y encontrarán cosas, pero no les dé la última palabra. No les dé ese poder. Usted tiene ese poder. ¿Ok? Y usted tiene esa autoridad. No se la regale a un doctor que va a decir, sí, encontramos esto y te vas a morir en un año. No, no, quítele esa, no le entregues tu poder y autoridad de la última palabra. ¿Ok? Tú tienes la última palabra. Dios tiene la última palabra, pero también te dio poder y autoridad sobre a ti. Entonces no tengas miedo de utilizar eso. Ok, entonces escuchen los exámenes, los doctores, escúchelos, pero no les entregue la autoridad y el poder de la última palabra sobre ti y sobre tu salud. Eso es lo único lo que estoy diciendo. Es muy diferente a no ir a los doctores o a los hospitales. Eso es un error completo. Vayan y exploten esas herramientas terrenales, exploten esa categoría, agótelo a su máximo y haga lo mismo con esta categoría, los milagros. Empiece a orar a Dios. Dios, por favor, sáname. Dios, por favor, milagros. Y en esa categoría también, interceda, ayune, haga lo que tengas que hacer y busque ese milagro. Agote esa categoría, agote esas herramientas y haga lo mismo para esta categoría, para el poder y la autoridad que se activa con mínimo un grano de fe, fe como un grano de mostaza. Y háblele, no ore. No, o sea, esta categoría es para orar. Esta categoría es para orarle a Dios y pedir sanación y pedir todo eso que le pedimos a Dios. Pero esta categoría no es de orar. Esta categoría es de hablar. Y ya no estamos hablando, no es para hablarle a Dios, no es para hablarle a los doctores, es para hablarle a los elementos. Entonces, hay problemas en tu sangre, háblale a tu sangre. Dile a tu sangre, estás sano, ya no más contaminación ahí. Váyase toda contaminación. Hay problemas en tu corazón, biológicos, háblale a tu corazón, el corazón biológico. O pulmones, háblale a tus pulmones, dile a tus pulmones. Ya no más enfermedad. Se va toda la enfermedad de ustedes. Y visualice sanidad sobre tus pulmones. Visualice sanidad en tu sangre, en tu corazón, en los elementos biológicos. Visualícelo y háblele. No orando, ¿sí me entienden? ¿Sí me van a entender? Entonces hay que empezar a utilizar estas herramientas de esta categoría y hacer eso. Ahora, esto hay evidencias científicas acerca de esta categoría. Hay evidencias científicas. El video ya está muy largo. Tal vez más adelante. Tal vez más adelante. Hablo, pues
miro esos temas, esas pruebas científicas acerca de lo que esta categoría de acá, pero por ahora no. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no es una sola categoría. Si me hago entender, son las tres categorías y agotarlas y explotarlas completamente para, para la sanidad, en este caso la sanidad. Entonces, como dije, yo utilicé esta categoría, creo que por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida hice esto. Le hablé a elementos con autoridad y con poder, creyéndolo que Dios me lo ha dado. Y fue por medio de este documental que tuve que como que recordar eso o caer en cuenta de eso. Entonces, gracias a eso, el 80% de esta tos mía que dura meses, que no me deja completar una sola oración, se me fue en un día, en un solo día. Eso fue instantáneo y eso sí doy testimonio. Y eso jamás me ha sucedido, por lo menos en los últimos 20 años. ¿Ok? Entonces, gracias a haber agotado esta categoría, haber utilizado esas herramientas con fe, se me fue el 80% de esa tos. Pero todavía tengo tos. O sea que todavía hay un 20%. Entonces, hay que ir a esta herramienta. Y es que yo jamás he ido a un doctor por la tos crónica de la cual sufro. Entonces yo siempre he sido, no, pues así es mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? ¿Para que vaya a un doctor? No, pues yo espero los meses porque ¿qué más hago? Y nunca he ido a un doctor. Entonces nunca he utilizado esta herramienta para esa situación, para esa tos crónica. Y ya es hora que lo hago. Ya es hora que lo haga. Porque Dios ha dado esas tres categorías. Y si uno no utiliza esas tres categorías, las explota y las agota, entonces es como que Dios viéndolo y diciendo que, ¿y usted por qué me busca a mí si usted no ha hecho su parte? ¿Por qué busca que yo haga un milagro si usted no ha hecho su parte? Existe esa categoría de doctores y médicos y usted tiene seguro médico, pues vaya a un médico. Agote esa herramienta. Y cuando ya eso llega a su máximo y esto llega a su máximo, pues búsqueme a mí y yo hago el resto. Para cubrir el 100% de esa tos crónica, sanarlo en su 100%. Entonces, no he utilizado esto y en esta semana o la próxima semana iré al médico. Y a ver si el médico logra dar con ese 20% que me puede sanar del todo. ¿Cierto? Entonces, por ese lado, 80% se ha ido. Por lo menos en esta ocasión. No sé si en futuras ocasiones cómo será, pero por lo menos en esta ocasión. Y tengo que empezar ya a explotar y agotar estas otras dos categorías. Y eso es lo que voy a hacer estas próximas semanas. Ir al doctor y a ver si encuentra, y tal vez él encuentre algo que dé con un 15% que me sane, del 20% que me queda, que me sane en un 15%. Y agoté ese recurso. Y entonces me falta un 5%. Y ahí es donde voy a Dios para que haga milagro ya directo. Para cubrir el 5% y para que ya que el 100% sanado. Entonces esa es como mi recomendación. Esa es como mi recomendación para este video. Muchos tenemos como problemas. En este caso estoy hablando de salud, pero tal vez funciona para otras áreas, ¿no? Económico, sentimental, no sé. Pero en este caso, pues, por ser un tema pues, relevante en este momento para mí, y el tener ese testimonio que tengo para esta ocasión, quiero invitarlos a que consideren obrar de esa misma forma. Que sí busquen a Dios, sigan buscando a Dios para el milagro, pero entender que que los milagros es una categoría de tres.
Así lo diría yo. Que es una categoría de tres, no se olviden de las otras dos categorías. Y es en conjunto, las tres categorías, donde las cosas pueden dar ese giro para que el resultado pueda llegar. ¿Sí me hago entender? Entonces no es que dejen de pedirle a Dios, dejen de buscar milagro. No, no. Sigan haciendo eso, pero incluyan o entiendan que existen estas tres categorías e incluyan esas tres categorías en su búsqueda o en su petición. Y creo que ya con eso termino. Creo que ya lo demás es repetidera mía. Ok. Si tienen preguntas, déjenlo en los comentarios. Y sí, muchas gracias por ver. Y hablamos muy pronto. Dios los bendiga. Chao.